desde Costa Rica al doctor Benjar Hasbun Fernández, que muy amablemente nos ha acompañado desde el día de ayer. El doctor Hasbun es especialista en medicina interna en la Universidad de Costa Rica, fellowship de diabetología de la Unidad de Referencia de Diabetes del Hospital Clínico Universitario de Valencia, España, 10 años en el Hospital México de San José, Costa Rica. Es además editor para Latinoamérica de la revista española Avances en Diabetología y muy impresionado con sus publicaciones, más de 20 trabajos, ¿sí?, en el campo de diabetología, en revistas indexadas. El tema con el que nos va a ilustrar el profesor Hasbun va a ser COVID-19 y diabetes mellitus y su relación fisiopatológica. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Siempre es un gusto tenerlo y que nos enseñe tanto. Muy amable. Hola, buenas tardes. Un inmenso gusto saludarlos a todos. Voy a saludarlos como saludan en Ecuador. Ustedes dicen buenas tardes con todos. Eso en Costa Rica suena un poco extraño, pero yo me siento ya prácticamente ecuatoriano por tanta movilidad que han tenido ustedes hacia mí. En la tarde de hoy, un poquito adelantados, mi plática era un poquito más adelante, pero con mucho gusto, vamos a revisar qué relación existe entre el COVID-19 y la diabetes mellitus, si existe alguna. Vamos a poner acá. Perfecto. En primer lugar, quiero revisar un poquito de la arquitectura del virus porque esto puede tener implicaciones a lo largo de la charla. Recordemos que el SARS-CoV-2 pertenece a la gran familia coronavirus. Hay 4 subfamilias, la subfamilia alfa, la beta, la delta y la gamma. Y básicamente los humanos podemos sufrir enfermedad por la subfamilia alfa y la beta. Y el MERS y el SARS que estamos discutiendo el día de hoy pertenece particularmente a la subfamilia beta. Es un virus RNA cuya parte más importante para nosotros es esta parte que se llama spike, que es la parte que se une al cuerpo humano mediante un receptor muy interesante que vamos a ver ahora, que es el receptor ACE2. El virus tiene sus diferentes componentes, como dije ahora, tiene una sola cinta de RNA y posee ese RNA 29.903 pares de bases. Esta spike tiene 2 subunidades, la subunidad S1 y la S2. Y particularmente la subunidad S1 va a ser la que va a hacer interacción con el ACE2, que es el encargado de convertir, como vamos a ver ahora, uno de los intermediarios de la angiotensina en otro intermediario que es cardiovascularmente positivo. Razón por la cual se estuvo discutiendo si esta interacción podía tener que ver con los CIE que los ARA2, pero vamos a verlo ahora con más detalle. El virus SARS-CoV-2 tiene 10 a 20 veces más afinidad por el receptor que el 1. Muy bien. Esta infografía la publicó el New England Journal of Medicine. Ustedes ven que es una belleza de dibujo en el cual se retrata esta interacción que sucede entre esta glicoproteína que llamamos spike y el ACE2 que está a nivel de muchas células humanas, y tenemos aquí representadas todas las proteínas no estructurales del virus que alcanzan a ser aproximadamente 16. Muy bien. Vamos a comparar ahora las diferentes tasas de letalidad entre los 4 virus más importantes que nos han ocupado en los últimos 20 años. En primer lugar está el COVID-19, en segundo lugar está el virus de la influenza, que como bien sabemos es un virus estacional que vuelve cada año, y su capacidad de transmutarse en virus diferentes nos obliga a una vacunación anual. Está el virus SARS, que produce una enfermedad diferente, bastante diferente al SARS-2, que es el que produce la COVID-19, como vimos ahora, y está el virus MERS, que por fortuna fue un virus muy localizado prácticamente en Arabia Saudita y que no se convirtió en pandemia. Estos números vamos a actualizarlos porque al día de hoy tenemos 32.647.000
382 casos reportados por la página de Johns Hopkins. Y desgraciadamente Latinoamérica ocupa un lugar muy importante. Dentro de los 10 países a nivel mundial que tienen más casos, Latinoamérica tiene 5 países. El que más tiene casos es Estados Unidos, pero Brasil está en tercer lugar, Colombia está en quinto lugar, Perú está en sexto, México en séptimo y Argentina en octavo lugar. Y como ustedes ven, los países de Asia, en donde en primer lugar nació, sobre todo en China, nació esta pandemia, ya prácticamente han desaparecido las primeras posiciones. Entonces, en este momento, esta epidemia es prácticamente americana si consideramos el caso de Estados Unidos. Entonces, en América están 6 de los 10 países más importantes de la pandemia. Otra cosa que quiero resaltar acá, y esta es información que no es actualizada, es de abril, es que desde el principio de la pandemia aprendimos que ciertas enfermedades crónicas tenían una predisposición por causar más morbimortalidad ante estos virus. Y en aquella época se describieron ya 3 o 4 factores. La diabetes mellitus aumentaba el riesgo de muerte en 9 veces, la hipertensión en 7 veces, la enfermedad cardiovascular en 13 veces. En esa época todavía no teníamos claro el papel de la obesidad, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en 7.7 y el cáncer en general de cualquier índole en 6.88. Como ustedes ven, para la influenza no tenemos tanta evidencia, por lo menos no de la diabetes. Para el SARS, o sea, para el SARS-CoV-1, tenemos un poco de evidencia para diabetes y los casos de MERS fueron tan aislados que no nos permitió dibujar si existen patologías crónicas que hagan que el MERS sea más severo. Entonces ya desde abril teníamos bastante claro, cuando la pandemia brincó de Asia a Europa, que el COVID-19 se ensañaba particularmente con pacientes que tenían ciertas patologías crónicas, donde sobre todo residía la diabetes, que es el tema de fondo de esta charla. Ahora, una pregunta fundamental para empezar con COVID-19 y diabetes particularmente. ¿Son más susceptibles los pacientes no de que la enfermedad vaya mal, eso está claro y vamos a demostrarlo ahora, sino de infectarse? ¿Tiene más riesgo un paciente diabético de adquirir el COVID-19? Si llega el hijo a visitar a sus 2 padres, la mamá es diabética y el papá no es diabético, ¿tiene la señora por su condición de diabetes más riesgo de adquirirlo? La respuesta es que aún no sabemos. Tenemos de esta publicación también de abril algunos trabajos que sugieren que los pacientes diabéticos se infectan más. El problema es que a la hora de compararlos con la prevalencia de diabetes de los diferentes países, esto parece que no es cierto. Sabemos claramente que la prevalencia de diabetes en China es bastante superior a 5.3%, es mínimo el doble, un 10 a un 11%, y en esta cohorte particular de la CCDCP de China, con 20,000 pacientes, solamente en esa cohorte 5.3% eran diabéticos, lo cual es claramente inferior a la prevalencia de diabetes. Sin embargo, en Italia, ustedes ven que la prevalencia de pacientes diabéticos en estos estudios de COVID era 35%. Ahora, aquí claramente hay un sesgo de selección, porque como a los diabéticos les va peor y tienen menos enfermedad sintomática, es más probable que los captemos como pacientes sintomáticos. Hay un gran sesgo ahí. Entonces, como primera conclusión, este estudio y otros no han demostrado con claridad que el diabético tenga más posibilidad de infectarse que el no diabético. Ok, desde el primer SARS, o sea, el SARS-CoV-1, no el SARS-CoV-2, aprendimos, ese estudio de 2006, que la glicemia plasmática aumenta la mortalidad. Aquí tenemos la glicemia dividida, digámoslo, en tercilos, pacientes con glicemia en ayuno baja, paciente con glicemia en ayuno intermedia y paciente con glicemia en ayuno alta. Entonces, la sobrevida de los pacientes diabéticos con SARS-CoV-1 es menor si la glicemia plasmática es mayor. Un punto importante es que siempre los pacientes graves, desde el punto de vista de shock séptico, desde el punto de vista de pulmón lesional, o sea, una afectación pulmonar severa, se tratan con esteroides. Entonces, estos pacientes, particularmente en ese estudio, que eran aproximadamente 500, estaban tratados al mismo tiempo con esteroides.
Este probablemente es el estudio más interesante publicado hace aproximadamente un mes, muy interesante, es el estudio Coronado. Es un estudio francés que evaluó en forma retrospectiva en 53 hospitales diferentes de Francia, en 1.317 pacientes, en marzo, cuál era la evolución de los diabéticos de acuerdo a 3 parámetros importantes. De acuerdo al peso, para ver si realmente la obesidad o no jugaba un papel en esto, de acuerdo a la hemoglobina glicosilada de base cuando el paciente entraba al hospital y de acuerdo a la glicemia plasmática. Y tenemos 2 puntos finales primarios. Del lado izquierdo de la pantalla está el punto final primario compuesto de intubación, o sea, necesidad de ventilación mecánica y muerte a los 7 días, y al lado derecho de la pantalla, muerte. Entonces, la obesidad significa el incremento de ese punto final primario compuesto de intubación y muerte a los 7 días. Sin embargo, cuando se valora solamente muerte, la obesidad parece no incidir. La otra cosa inmensamente interesante es que la hemoglobina glicosilada no incide en ninguno de los parámetros. O sea, el control crónico de la diabetes previo al internamiento parece no incidir en el curso de la enfermedad por COVID-19 una vez el paciente ingresa al hospital. Pero la glicemia plasmática en el momento de admisión es un marcador brutal. Si la glicemia plasmática asciende, el paciente tiene más riesgo de intubación y de muerte a los 7 días. Y probablemente porque esa glicemia plasmática me está reflejando de manera indirecta todo lo inflamado que está el paciente. Porque vamos a ver ahora que la inflamación juega un rol fundamental pronóstico en el curso de la enfermedad intrahospitalaria COVID-19 en los pacientes con diabetes tipo 2. Esos son cohortes también de abril que incluyen estudios de China y de Estados Unidos en donde claramente se demuestra que los pacientes con diabetes tienen más enfermedad severa que los controles. Estudios de China a la izquierda de la pantalla y a la derecha un estudio de la CDC de Estados Unidos. Y también los pacientes con diabetes sobreviven menos que los no diabéticos. Muy bien. Este es otro estudio inmensamente interesante de Inglaterra, recientemente publicado en su versión en línea, aunque en su versión en papel va a salir el 8 de octubre. Cogieron absolutamente a toda la población de Inglaterra. Estamos hablando de 61 millones de personas. Y la siguieron entre el 1 de marzo y el 11 de mayo del 2020. Y los dividieron en 4 grupos. Aquí lo vemos a la izquierda de la pantalla. Los dividieron en toda la población, diabéticos tipo 1, diabéticos tipo 2 y no diabéticos. Y claramente se ve, eso es mortalidad por cualquier causa, pero claramente se ve que hay alguna situación en el ambiente, que evidentemente es el COVID-19, que está disparando la mortalidad en los pacientes diabéticos tipo 1 y diabéticos tipo 2, sobre todo por encima de los 50 años, en relación a los pacientes, a toda la población y a los pacientes no diabéticos. Entonces, ven ustedes la diferencia de mortalidad que hay entre los pacientes no diabéticos, por ejemplo, y los diabéticos tipo 1 por encima de los 80 años. Y claramente se ve que la mortalidad se dispara con la edad, que la mortalidad es mayor en los hombres, no sabemos por qué. Sin embargo, hay un estudio muy interesante italiano que demostró que los pacientes masculinos que están siendo tratados por cáncer prostático y tienen como en parte de tratamiento una castración química, tienen menos mortalidad por COVID. Entonces, probablemente la testosterona juega un papel mórbido en la evolución por COVID-19. Los pacientes entre más deprivados les va peor. La etnicidad tiene que ver también con la deprivación y claramente ser diabético tipo 1, diabético tipo 2 aumenta la mortalidad. Ahora, ya viéndolo específicamente separado en diabéticos tipo 1 y en diabéticos tipo 2, en este caso registrando las muertes, igualmente en Inglaterra, desde el 5 de junio por 19 semanas, vemos claramente cómo después de la semana 12 se disparó la mortalidad. Esas son las muertes totales y esas son las muertes relacionadas con COVID-19. Y esta curva, perdón, esta área bajo la curva es el incremento en la mortalidad en los diabéticos producto del COVID-19. En diabéticos tipo 1 y igualmente importante en diabéticos tipo 2. Evidentemente, la diabetes tipo 1 es menos prevalente que la diabetes tipo 2, aproximadamente 9 a 1. Esa es la razón por la cual los números son diferentes, pero el área bajo la curva, o sea, la
la magnitud del impacto en mortalidad es similar para diabetes tipo 1 que para diabetes tipo 2. Todo esto es la mortalidad por diabetes tipo 1 y todo esto es la mortalidad en diabéticos tipo 2 por COVID-19. Muy bien. Hay un metaanálisis publicado en junio que incluyó 18 estudios clínicos y que sumaron aproximadamente 14,000 pacientes. Y se analizaron dos cosas. Se analizó COVID-19 severo y mortalidad por COVID-19. Ahora, ¿cómo se catalogó a un paciente con COVID severo? Que estuviera taquimneico con más de 30 respiraciones por minuto, que la saturación de oxígeno fuera inferior a 93% de reposo o que la presión parcial de oxígeno fuera menor de 300 milímetros de mercurio. Y se vio claramente que la diabetes aumenta, en este caso no significativo, en un 83% el riesgo de COVID severo. Y desde el punto de vista de mortalidad, la diabetes aumenta en 2.11 veces el riesgo de mortalidad en esta corte grande. Hay otros factores investigados, como por ejemplo la hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la enfermedad renal crónica y el cáncer. El único que no fue significativo desde el punto de vista de mortalidad fue el antecedente de enfermedad cerebrovascular. Entonces, hemos demostrado desde el punto de vista epidemiológico en China, en Estados Unidos, en Inglaterra y en este gran metaanálisis de que claramente la diabetes es un factor de riesgo para que la enfermedad por COVID sea más severa y tenga una mayor mortalidad. Y nos faltaban datos de América Latina, pues acá están publicados en el mes de agosto. Las curvas se ven un poco pequeñas, un poco apretadas, pero se las voy a explicar. Estamos hablando de 15,519 pacientes mexicanos. Del lado izquierdo de la pantalla vamos a evaluar si el paciente es diabético y tiene comorbilidades. Entonces, si el paciente es diabético, tiene comorbilidades, tiene el menor chance posible de sobrevida versus el paciente que no es diabético y no tiene comorbilidades. Claramente se ve y la diferencia es altamente significativa. Del lado izquierdo de la pantalla estamos evaluando el paciente que no es diabético y no es obeso en la curva roja. Y el paciente diabético con obesidad es el que tiene una menor sobrevida. Entonces, en población latinoamericana, números grandes, México, más de 15,000 pacientes, la sobrevida es menor en diabético con comorbilidad y en diabético con obesidad. Muy bien. Ahora, ¿qué paralelo desde el punto de vista fisiopatológico puede existir entre el COVID-19 y, agrupémoslo en una entidad común, síndrome metabólico y diabetes tipo 2? La hiperglicemia y la hipertensión claramente provocan daño vascular. Eso en cuanto a la parte metabólica. El COVID-19 puede provocar un fenómeno inflamatorio sistémico, vamos a verlo ahora más adelante inclusive, que puede provocar una miocardiopatía por COVID-19. Entonces, ambas entidades afectan el árbol vascular. La diabetes es una enfermedad que se acompaña de inflamación crónica. El COVID-19 produce la tormenta citoquímica. Los pacientes con diabetes e hipertensión son predispuestos al daño vascular. Los pacientes con COVID-19 pueden convertir esta tormenta citoquímica en una coagulación intravascular diseminada que provoque embolismos, trombosis in situ, isquemia, etc. La inflamación crónica en el paciente diabético puede causar trastornos en la masa muscular y rhabdomiolisis. Se ha visto que en los pacientes con COVID se puede generar hipoxia, inflamación y trastornos electrolíticos que nos llevan también a rhabdomiolisis. Desde el punto de vista cerebrovascular, se ha demostrado que los pacientes con diabetes tienen más demencia y accidente cerebrovascular. Y se ha demostrado también en los pacientes con COVID que puede haber convulsiones y enfermedad cerebrovascular. Desde el punto de vista pulmonar, puede haber algunas alteraciones en los pacientes diabéticos, sobre todo los pacientes diabéticos con obesidad que pueden hacer enfermedades como por ejemplo apnea del sueño. Y los pacientes que tienen diabetes y EPOC son siempre más sintomáticos y tienen peor evolución. Y por supuesto, el COVID-19, la puerta de entrada es precisamente el pulmón y es en este órgano en donde se genera la tormenta citoquímica. Puede haber también disfunción renal, sin lugar a dudas, en la diabetes, ya sea
por trastorno agudo o a largo plazo, la nefropatía diabética, y también los pacientes con COVID, producto de la inflamación, de la hipoxemia, de la hipovolemia, pueden tener también enfermedad renal aguda. Y los pacientes con diabetes desarrollan con mucha frecuencia esteatohepatitis no alcohólica que los puede llevar a cirrosis. Los pacientes con COVID-19 pueden desarrollar una hepatitis de múltiples causas. Puede ser medicamentosa, puede ser de tipo isquémico o puede ser derivada del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, como ustedes ven, en toda la economía del paciente hay un gran paralelismo entre la diabetes y el COVID. La diferencia es que la diabetes es una enfermedad que nos expone a sus daños en forma crónica y el COVID-19, permítame decirlo, en una forma hiperaguda. Ahora sí, aquí quería llegar. Esta es la interacción entre el SARS-CoV-2, el agente etiológico del COVID-19, y el receptor de la enzima de conversión tipo 2, que es conocido como ectoenzima. Normalmente, la angiotensina 2, se convierte en angiotensina 2 por la ACE. Pero la angiotensina 2 puede convertirse en angiotensina 1,7 mediante la enzima de conversión tipo 2. Y la angiotensina 1, por la misma enzima, pueden convertirse en angiotensina 1,9. Interesantemente, la mala de la película es la angiotensina 2, que es proinflamatoria, genera aterosclerosis, hipertrofia del miocardiocito, nefropatía. Pero la angiotensina 1,7 y la 1,9 más bien son hormonas, sustancias vasoprotectoras y antiinflamatorias. Entonces, la enzima de conversión tipo 2 existe en forma de receptor y también existe en forma soluble a nivel plasmático. Entonces, la interacción de la famosa spike proteína del virus es directamente con esta enzima. Y esa interacción se da en 5 aminoácidos específicos, que son el 442, el 472, el 479, el 80 y el 87. Y se ha demostrado que la hiperglicemia puede provocar glicosilación de esta enzima, de la enzima de conversión tipo 2. Y esta glicosilación que sucede en el paciente hiperglicémico puede favorecer la adherencia del virus a este receptor y en consecuencia la incorporación del virus a las diferentes células para provocar enfermedad sistémica e inflamación. Y si esto no es interesante, todavía más interesante es que la enzima de conversión tipo 2 está altísimamente representada en el páncreas, en el pulmón, por supuesto, en el riñón y en el corazón. O sea, en los órganos diana de la diabetes tipo 2. Y algunos médicos han llegado a plantear que en el COVID-19, en pacientes diabéticos, existe una suerte de asa, páncreas, pulmón. ¿Por qué? El paciente diabético se le suelen dar esteroides en los casos severos porque se ha demostrado que la dexametasona puede bajar la mortalidad y se ha demostrado la presencia de una injuria directa del SARS-CoV-2 en el páncreas, porque ya vimos que existe receptor específico enzima de conversión tipo 2 en las células pancreáticas, evidentemente. Esta lesión pancreática podría llevar a una insulinopenia. Y esta insulinopenia se ha demostrado que aumenta la expresión de la enzima de conversión tipo 2 a nivel de neumocito. Entonces, el neumocito captaría más SARS-CoV-2 y aumentaría la injuria pulmonar. Entonces, en modelos animales se ha demostrado que el tratamiento con insulina disminuye la expresión de la enzima de conversión tipo 2 en los neumocitos, o sea, a nivel de pulmón. Lo cual quiere decir, sentado desde ya, que mantener la euglicemia en el paciente diabético internado o ambulatorio es fundamental para garantizarse una adecuada evolución de la enfermedad. Porque los pacientes diabéticos se inflaman y se inflaman más que los controles. Vean ustedes esta gran cantidad de marcadores inflamatorios, la alfa-hidroxibutirato deshidrogenasa, la alanino-aminotransferasa, la DHL, la GGT, todos son significativamente más elevados en los pacientes con diabetes. Y los marcadores de hipercatabolia también son positivos en los diabéticos. ¿Cuáles son estos marcadores? Por ejemplo, consumo de prealbúmina y consumo de albúmina, porque el diabético está hipercatabólico y una caída en los niveles de albúmina claramente aumenta la mortalidad. También hay más linfopenia, más neutrofilia,
los pacientes diabéticos cursan con más anemia, baja la masa de glóbulos rojos y baja la hemoglobina. Hay un aumento brutal de la PCR, de la ferritina, de la velocidad de sedimentación y de la interleucina 6, así como del dímero D y del fibrinógeno. Entonces nos queda absolutamente claro que el paciente diabético se inflama más. Y uno de los mecanismos que puede explicar esto es la insulinopenia derivada de la lesión directa citotóxica del virus sobre la célula beta pancreática, porque ya vimos que histológicamente su presencia está claramente demostrada. Ahora, ¿cuáles son las cadenas de eventos que suceden cuando el COVID-19 infecta el neumocito? En primer lugar, se da la incorporación vía ACE2 y vía este correceptor que tiene un nombre impronunciable, TMPRSS2. Una vez que el SARS-CoV-2 ha sido incorporado al neumocito, la célula, el neumocito, es víctima de la piroptosis, o sea, de la muerte celular proinflamatoria programada. Esa piroptosis libera componentes a la circulación y al intersticio, que se llaman moléculas de daño con patrones reconocibles. O sea, esos fragmentos de células pueden ser reconocidos por las células del aparato inmune. ¿Cuáles células? Las células T, los monocitos y los macrófagos. Entonces se inicia el reconocimiento, se inicia la conciencia del organismo de que hay un germen que está produciendo citotoxicidad. Entonces se activan los mecanismos inmunológicos que en circunstancias normales van a lograr generar anticuerpos. ¿Para qué? Para destruir directamente los virus, anticuerpos neutralizantes. Y se van a producir células T para que las células T tengan un efecto citotóxico sobre las células que están infectadas. Eso es lo que sucedería normalmente. Ahora, en el paciente diabético que tiene una disfunción inmunológica, ¿qué va a pasar? Va a pasar que hay una respuesta inmune disfuncional y el paciente se inunda de células inflamatorias, monocitos, macrófagos, células T, se inicia una tormenta citoquímica local a nivel pulmonar y sistémica, hay edema pulmonar, neumonía, y esta inflamación se disemina y se genera una lesión multisistémica, pulmón, corazón, hígado, riñón, cerebro. Y aquí se dispara la mortalidad claramente de los pacientes. Y la tormenta que yo llamé inminente del lado derecho, del lado izquierdo de la pantalla, estas son la cantidad de mediadores inflamatorios, prácticamente innombrables todos ellos, y la cantidad de células que participan en esto. Y el gran problema es que esta cascada de inflamación activa el sistema de coagulación. Entonces el paciente hace una coagulación intravascular diseminada, lo cual puede provocar dos fenómenos. El fenómeno trombótico, como está acá expresado, pero una vez se han consumido las plaquetas y se han consumido los factores de coagulación, el paciente inicia con sangrado. Y esto claramente aumenta la mortalidad de los pacientes con diabetes. Ahora, se ha demostrado que realmente las citoquinas ya vimos que están aumentadas. Se ha demostrado que en los diabéticos ese aumento se asocia a más mortalidad. Me llena de orgullo decir que este trabajo, que todavía no tiene fecha de publicación, es de un par de autores mexicanos. Es un metaanálisis. Entonces, se vuelve a demostrar que la glicosilada no tiene nada que ver con la mortalidad en COVID-19. O sea, lo que había pasado con el paciente antes de no tiene nada que ver. Pero el conteo de glóbulos blancos, el conteo de neutrófilos, los niveles plasmáticos de dímero D, la troponina C, marcador de daño miocárdico, y la LT, marcador de daño hepático, incrementan la mortalidad. Para el caso de la LT, en forma no significativa. Entonces, si yo mido estos marcadores tan elevados, sé que me enfrento a un paciente diabético que va a tener peor evolución. Entonces, ya no es solo saber que están aumentados. Si están aumentados, estamos demostrando aquí desde el punto de vista estadístico que claramente aumenta la mortalidad en los pacientes diabéticos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque el SARS-CoV-2 tiene efectos multisistémicos. Ya vimos que actúa en los islotes y produce deficiencia de insulina. Sabemos que esa deficiencia de insulina aumenta la gluconeogénesis hepática. Por otro lado, el SARS-CoV-2 produce una endoteliopatía inflamatoria sistémica. Ambos factores van a producir disfunción del músculo esquelético y va a haber insulinoresistencia, que también va a ser exacerbada. ¿Por qué?
por las citoquinas proinflamatorias. Recordemos que la interleucina 6 ha sido una interleucina que históricamente provoca resistencia a la insulina. Y en este signo inflamatorio está aumentada en forma logarítmica. Esto provoca hiperglicemia severa y estado hiperosmolar. Y como si fuera poco, esa tormenta citoquímica provoca estrés, aumenta el cortisol, las catecolaminas y este par de hormonas adrenales perpetúan la insulinoresistencia. Entonces, en el diabético tipo 1 y tipo 2, durante la crisis, permítame llamarlo así, de enfermedad por SARS-CoV-2, durante la COVID, hay más insulinodeficiencia, que en el diabético tipo 1 ya es absoluta, y hay más insulinoresistencia. Razón por la cual hay que andar detrás de la glicemia, porque vimos que la glicemia es la que dispara la mortalidad. Se ha demostrado también la presencia de una miocardiopatía por COVID-19, porque 7.5% de los miocardiocitos expresan enzima de conversión tipo 2. Entonces se ha demostrado cardiotoxicidad directa por el virus. La hipoxemia, por supuesto, puede producir miocardiopatía. Hay un problema de demanda por la hipotensión. La tormenta citoquímica nunca ha sido buena para el corazón y la coagulación intravascular diseminada produce microinfartos a nivel de toda la economía del paciente. Y esto se puede medir porque hay un aumento de la troponina, que ya vimos que se asocia a peor pronóstico. Y pueden verse síndrome coronario agudo, pueden verse arritmias, puede verse una miocarditis. Yo creo haber visto un paciente ayer con miocarditis por COVID-19, porque el paciente prácticamente no tiene compromiso pulmonar y tiene disnea de mínimos esfuerzos. Puede hacerle un ecocardiograma para documentar si cayó la fracción de eyección. Puede haber una embolia pulmonar y, por supuesto, puede haber falla cardíaca, un choque cardiogénico y muerte. Entonces, las manifestaciones del COVID-19 en el corazón de los diabéticos son múltiples y complejas. Ahora, desde el punto de vista terapéutico general con el COVID-19 en el paciente diabético y no diabético, ¿qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar, generar anticuerpos que bloqueen la interacción del COVID-19 con la enzima de conversión tipo 2 y que sean anticuerpos neutralizantes para que el complejo antígeno-anticuerpo sea captado por el macrófago y eliminado de la circulación general. O bien, proporcionarle al paciente sueros hiperinmunes, sueros de recuperación para neutralizar el virus. En segundo lugar, podemos utilizar bloqueadores de este correceptor que favorece la integración, la introducción del virus al citoplasma de las células. En tercer lugar, podemos activar células T para que las células T reconozcan células infectadas y las destruyan mediante la liberación de citoquinas. Y lo otro es tratar por mecanismos mecánicos, como por ejemplo la plasmaféresis o la hemofiltración, de eliminar parte de la tormenta citoquímica o colocar anticuerpos, sustancias generadas químicamente, ¿para qué? Para tratar de neutralizar en parte estas proteínas inflamatorias. Esto es muy largo y lo resumo. En el paciente diabético, a nivel de casa y a nivel hospitalario, lo que prima es tratar de lograr la euglicemia. Hay drogas que deberían eliminarse claramente en el paciente internado, como por ejemplo la metformina por el riesgo de acidosis láctica, la sulfonilurea por el riesgo de hipoglicemia, dificulta mucho el manejo, los SGLT2, aunque vamos a ver ahora algo interesante, por el riesgo de hipovolemia, el riesgo de cetoacidosis diabética. Los DPP4, medicamentos muy seguros, podemos utilizarlos en pacientes que están muy estables. Los GLP1 podrían darnos náuseas y vómitos en un paciente que ya de por sí tiene la vía oral comprometida. Ahora, se ha dicho que los DPP4 podrían tener algún valor terapéutico en la infección por COVID-19, pero lo cierto es que el DPP4, que también existe como enzima circulante o como receptor, es únicamente el receptor para el MERS. No es el receptor para el COVID-19. Como dijimos ahora, para el COVID-19 el receptor es la enzima de conversión tipo 2, que aquí se ve su forma soluble como receptor. Entonces, en teoría, desde el punto de vista fisiopatológico, utilizar DPP4 no tendría ningún valor como medida terapéutica para los pacientes diabéticos con COVID-19, porque esto va más para el lado del MERS, no para el lado del COVID-19, que utiliza la enzima de conversión tipo 2 para incorporar el virus a las células. Ahora,
los SGLT2 podrían tener algún papel terapéutico en esos pacientes. Pueden causar hipovolemia, el paciente está vomitando, en paciente renal agudo no son una buena idea. ¿Qué hemos investigado? Hemos aprendido que al haber lisis celular y que aumenta el LDH, el piruvato se transforma en lactato. El entorno hipoxémico obliga a una glicosis anaeróbica y que va a producir lactato de hidrogenión, y la entrada de lactato del plasma a la célula va a generar acidosis intracelular. Esta acidosis intracelular va a provocar más liberación de citoquinas y, por supuesto, estrés oxidativo. Esta acidosis va a activar este intercambiador sodio-hidrogenión. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de sacar ácido de la célula y meter sodio, con la consecuente aumento de sodio y calcio entre la célula, que ambos pueden contribuir a la muerte celular. Pero recordemos que una de las hipótesis por medio de las cuales hemos tratado de explicar el beneficio cardiovascular de estos medicamentos es mediante la inhibición del transportador sodio-hidrogenión a nivel cardíaco y a nivel renal. Entonces, teóricamente, si yo bloqueo este intercambiador, voy a disminuir la concentración de sodio y calcio intracelular y voy a prevenir en alguna medida la muerte intracelular. De hecho, hay un estudio muy arriesgado, muy interesante, que se llama el estudio DARD-19, que es utilizar dapaglifosina en pacientes con fallo respiratorio y enfermedad por COVID-19, pacientes diabéticos y fallo respiratorio por COVID-19. Y el estudio está en curso y en principio va a acabar en octubre y tendríamos la publicación en diciembre del año 2020. Son 900 participantes y el estudio todavía está en curso. No tenemos ningún resultado preliminar. Ustedes bien saben que a nivel nacional en Ecuador hubo un gran esfuerzo del doctor William Acosta y hay unas recomendaciones sobre el manejo de la diabetes mellitus durante la pandemia de COVID-19 que ustedes pueden bajar en esa dirección que está acá colocada. La otra cosa importante es dividir a los pacientes, como dije ahora, pacientes ambulatorios y pacientes en cuidados intensivos. El paciente ambulatorio tiene que estar en contacto con su médico permanentemente, tiene que tratar de no descontinuar la terapia y ese contacto idealmente debe ser por telemedicina. En ese paciente ambulatorio, el rango de glicemia meta debe andar entre 72 y 144. Y si el paciente tuviera alguna posibilidad de monitoreo continuo de glucosa, que alrededor del 70% de las glicemias estén en rango, o sea, aproximadamente entre 80 y 180, entre 70 y 180. Para los pacientes que están internados, manejo intensivo, usualmente se precisa de insulina intravenosa para mantener al paciente lo más euglicémico posible, porque ya vimos que la euglicemia podría prevenir claramente la mortalidad en los pacientes. Y por evidencia del estudio Night Sugar, aquí el control es más laxo, porque si yo soco más el control, se ha demostrado en otros escenarios que podría aumentar la mortalidad. O sea, la glicemia en el paciente intensivo muy cerca del rango normal aumenta la mortalidad. ¿Por qué? Porque presumiblemente un bajo grado de hiperglicemia es deseable para darle al paciente recursos metabólicos para que se defienda durante la tormenta citoquímica por la causa que sea. ¿Qué efectos hay a largo plazo? Voy terminando, del COVID-19. Se ha visto que hay atrofia muscular, rhabdomiolisis, los pacientes les cuesta ganar masa muscular y están muy cansados. Los pacientes me dicen a mí que han quedado muy cansados. Podría generarse diabetes porque el paciente era ya prediabético y la destrucción que produjo el COVID-19 de algún grupo de células beta dispararía la enfermedad. Puede haber alteraciones a nivel emocional, a nivel motivacional, en el hambre, ansiedad, síndrome de estrés postraumático. Podrían generarse eventos cardiovasculares a largo plazo por el proceso inflamatorio y se ha visto que puede haber un cambio en la composición corporal, sobre todo a nivel de grasa visceral, que podría favorecer también alteraciones metabólicas a largo plazo. Entonces, no solo es sobrevivir al COVID-19 en el caso de los pacientes diabéticos, sino que a largo plazo puede haber consecuencias de tipo metabólico, de tipo emocional y de tipo peso y de tipo composición corporal. Termino con esta diapositiva. Todavía, como ustedes ven, nos falta muchísimo más que conocer de la infección por COVID-19 en pacientes con diabetes y hay un intento a nivel mundial de médicos de mucho prestigio en diabetes de hacer este registro, el COVIDIAP. Entonces, si ustedes se inscriben, existe la posibilidad de ingresar datos
de cómo estaba el paciente, de cómo le fue al paciente, etcétera, para tener más información y poder tratar a nuestros pacientes diabéticos con COVID-19 de una manera más apropiada. Termino acá. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Hasbun. Muy interesante. Como vimos, la enfermedad por COVID-19, más que una enfermedad respiratoria, parece una enfermedad multisistémica, Totalmente. inflamatoria, con efectos a largo, mediano plazo bastante llamativos. Y bueno, creo que sí, hay que estar bastante preparado para todas esas complicaciones que se nos van a venir. Sin duda. Doctor, una pregunta. Con mucho gusto. Eh, ¿Se puede considerar el SARS-CoV-2 como diabetogénico en un paciente que no tenga prediabetes, que no sea diabético? ¿Se podría considerarlo diabetogénico? Me encanta la pregunta, doctor, y eso que usted sabe la respuesta y que me la pregunta para generar discusión. Claramente se puede generar diabetogénico y esto lo sabíamos desde el SARS-CoV-1. O sea, estos virus pueden generar citotoxicidad a nivel de la célula beta y un paciente que no andaba renco, o sea, que andaba euglicémico, pero un paciente que andaba ya prediabético, sin lugar a dudas pueden desarrollar diabetes. No hay ninguna duda. Y se ha visto también que esto puede ser agudo, o sea, el paciente era conocido sano y desarrolla una hiperglicemia aguda en el hospital en el marco de la enfermedad por COVID-19, o también se ha visto en el periodo, digamos, post-COVID-19, sin lugar a dudas, claramente demostrado. Claro, doctor. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra respuesta, dice, perdón, una pregunta, ¿cuándo debemos empezar con dexametasona? Y si esto lo daremos a todos los pacientes hospitalizados. Excelente pregunta. La dexametasona únicamente tiene evidencia en paciente críticamente enfermo. En paciente diabético o no diabético ambulatorio no hay evidencia, porque muchos colegas a nivel costarricense y probablemente en Ecuador, y yo entiendo, hay una grandísima esperación para prevenir que los pacientes se compliquen, que el paciente no lo llame a uno diciendo que le falta el aire o que la saturación de oxígeno ya está en 90%, yo lo entiendo. Entonces, muchos colegas están utilizando, por ejemplo, prednisolona y otros corticoides orales en pacientes que no tienen enfermedad crónica. Entonces, perdón, enfermedad severa. Entonces, en el contexto de COVID-19 leve, no hay evidencia de que ningún corticosteroide modifique la evolución de la enfermedad, así como tampoco los antimaláricos ni los antiparasitarios. Esto quedó, ni la citromicina, claramente demostrado. En el marco de un diabético o no diabético con cuidados intensivos, la dexametasona demostró bajar la mortalidad. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Los pacientes en riesgo general de diabetes son los que han tenido COVID crítico grave o también los que han sido o han pasado de enfermedad leve o moderada? En principio, no tengo una respuesta basada en la evidencia, pero en principio, el paciente que tuvo mayor carga viral tuvo mayor tormenta citoquímica y probablemente más citotoxicidad pancreática. Probablemente estos pacientes no eran diabéticos, pero tenían una comorbilidad. Probablemente ya eran obesos, tenían algún trastorno tiroideo descompensado, tenían concomitantemente una infección pulmonar bacteriana, etc. Entonces, muy probablemente la presencia de alguna comorbilidad hace que tengan alguna enfermedad debilitante como cáncer. La presencia de alguna comorbilidad genera más carga viral por SARS-CoV-2 y este aumento en la carga viral, más citoquinas que pueden ser más tóxicas para la célula beta. Pero no tengo una respuesta basada en la evidencia. Estoy presuponiendo que esto es así. Perfecto. Tal vez en el auditorio tengan alguna otra pregunta. Aprovechemos que el doctor Hasbun muy amablemente y de una forma muy excepcional nos ha explicado y nos ha sintetizado tanta información que hay sobre SARS-CoV-2. Sí, es mucho lo que se ha estudiado, pero es mucho más lo que no sabemos. Por lo tanto, Excelentemente bien dicho, así es, así es. sí, cada semana sale algo nuevo. Sí, me parece interesante su acotación sobre los tratamientos. Realmente no tenemos tratamientos, solo soportes. Así es. Bueno, entonces, en un paciente en UCI es mejor tratarlos con insulina larguina, en plumas o en infusión. Me encanta la pregunta y la respuesta es
que es insulina humana regular o un análogo de insulina prandial en infusión. La insulina glargina no puede ir en infusión. Se quedaría para uso subcutáneo para paciente de salón general, o sea, paciente con azucánula, con Venturi, etcétera, que no está en estado críticamente enfermo. Paciente, digamos, moderado. Pero paciente en cuidado intensivo tiene que recibir una perfusión de insulina que puede ser de humana regular o de un análogo de insulina de acción corta, como por ejemplo Lispro, Gluricina o Aspart. Perfecto, doctor. Sí, eso es lo que siempre tenemos que recordar, que siempre tenemos que ubicar al paciente. Es diferente el paciente hospitalizado, ambulatorio, el paciente en terapia, todo esto. Me parece muy interesante la charla que tenemos con, con el doctor Hasbull. Tal vez alguna otra pregunta, aprovechemos que el profesor está ayudando, nos está dando su experiencia que nos parece muy valiosa. Y una vez más le agradecemos, doctor, muchas gracias por su tiempo, por su dedicación, por su explicación. Nos ha quedado bastante clara algunas cosas y nos deja más dudas. Así es. Eh, Esa es la idea. La idea es generar más dudas para que tengamos que investigar más y proponer más hipótesis, ¿verdad? ¿Cuál cree que sea la complicación a largo plazo que más vamos a ver de aquí en 1 o 2 años a mediano plazo? Ok, voy a dividirlas en dos, mediano, mediano y mediano largo. Desde el punto de Bien, vista de mediano, mediano, en mis pacientes lo que he visto es mucho trastorno físico global como astenia, dificultad para caminar y la parte emocional. O sea, prácticamente un síndrome de estrés postraumático. Pero mi gran preocupación en el mediano largo plazo es que esta tormenta citoquímica, o no tormenta, sino paciente moderado inflamado, sea un catalizador de la enfermedad cardiovascular. De hecho, en forma interesante, se ha visto, no hay un estudio prospectivo elaborado para esto, se ha visto que las estatinas mejoran el curso de la enfermedad. Entonces, probablemente la potencia antiinflamatoria de las estatinas y la protección vascular que dan estos fármacos nos esté hablando de que a largo plazo, definitivamente un paciente que tuvo COVID, COVID-2, diabético o no diabético, va a ocupar medicamentos que lo desinflamen, porque esta enfermedad va a ser un catalizador de la enfermedad cardiovascular. perfecto. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Vamos a tener que prepararnos, además de la diabetes, hipertensión, dislipemia, tabaquismo, obesidad, malos hábitos alimenticios, sedentarismo, nos llegó el COVID para Hay que ponerle ahí embarrarnos la expediente, cancha, como dicen. claro, post-COVID, como diagnóstico número 5 o 6, post-COVID. Eso va a ser una variable importante en todo expediente clínico de los pacientes. Ya tuvo COVID y estamos aprendiendo muchísimo de esto, como decimos ahora. Entonces, va a haber que seguir esas cohortes a ver qué complicaciones desarrollan. Mi impresión es que esto puede andar por la parte vascular. Por la parte oncológica no lo veo probable, no lo veo mecanísticamente probable, pero por la parte cardiovascular prácticamente no tengo dudas. Aquí hay otra pregunta que me parece también interesante y que nos ayude, por favor, doctor. En los pacientes post-COVID, ya que estamos en los post-COVID, persisten con debilidad. ¿Sería recomendable suplementar estos pacientes, hablando del paciente diabético? ¿Qué opina sobre eso? Lo ideal sería, que no va a pasar, tener una composición corporal medida mediante DEXA en un paciente un mes antes del COVID y un mes después del COVID. Eso no va a pasar. No vamos a hacerle a todos los pacientes para saber qué hicieron durante la infección por COVID. No va a pasar, desgraciadamente. Pero yo creo que hay claros cambios en la composición corporal y el más preocupante es la pérdida de masa muscular. Y este cansancio se debe a tres cosas. Se debe a pérdida de masa muscular, se debe a que el paciente estuvo inflamado y queda con una inflamación crónica a bajo grado y se debe a la parte mental. Yo ya he empezado antidepresivos en pacientes post-COVID y me han respondido bastante bien, ¿verdad? O sea, hay un factor emocional ahí que no sé si será disparado directamente por el COVID o por toda la presión social que significa haber tenido COVID. A los pacientes los aíslan, los repelen, los señalan. Esta es la lepra del siglo XXI. Sí, es un paralelismo bastante interesante. Sí, y pasa en Costa Rica, pasa que en Ecuador, creo que en todo el mundo, Así o al menos es. en Latinoamérica está pasando. Sí, hay mucha ansiedad. Se está describiendo la ansiedad post-COVID, ¿sí? Que por ahí también es
creo que es un 50% social, y también queda y más aún si es un paciente que salió de terapia, que al lado de él fallecía uno, al lado del otro se Eso, fallecía otro. eso. Entonces, sí, es bastante difícil, las personas llegan trastornos del sueño, trastornos de También, pánico, también. y se ve bastante, vemos bastante, yo me dedico a cardiología y vemos taquicardias, que Exacto. responden con ansiolíticos, ¿sí? Así es, así es. Mejora bastante, quedan Yo, con una disnea, sí, sí, yo antes que recomendar terapia nutricional, lo que pondría al paciente es hacer ese ejercicio. Eso me parece perfecto. que es lo ideal, porque va a ser lo que va a desinflamar al paciente y lo que va a mejorar masa muscular. Porque el problema de la terapia nutricional de soporte es que si no está bien dirigido, entonces el paciente va a reganar peso, va a acumular grasa en el hígado y va a perpetuar factores que no nos interesan. Entonces, exceptuando que fuera un paciente que quedó caquético, mi recomendación sería definitivamente empezar con el ejercicio. Obviamente dirigido, porque es un paciente que no puede salir a correr 1 hora todos los días. Habrá que hacer un programa por un experto y que sea increciendo. Rehabilitarlo. Rehabilitarlo, exacto. Muy bien. Le agradecemos una vez más al doctor Hasbun. Muy interesante este conversatorio. Eh, una vez más, muchas gracias. Gracias por todo ese conocimiento. Le deseamos toda la suerte y sobre todo mucha salud para usted y para todo el Mucho pueblo gusto, de doctor. Costa Estamos a la Rica. orden siempre. Muchas gracias, Un muchas abrazo de gracias. Costa Muy Rica. amable. Muy amable. Buenas Bueno, vamos tardes. a